Dios les bendiga, me presento, soy José Juan Farías Pulido de la Primera Iglesia Bautista de Santa Clara, Michoacán, y en esta tarde me gustaría compartir con usted un devocional breve que espero y sea de bendición. Si tiene el tiempo, por favor tome una Biblia y estudie junto conmigo este pasaje de la Escritura, haga oración para que Dios hable a través de su palabra en su vida y compártalo con más personas para que esta bendición crezca. Hoy en esta tarde vamos a estudiar un pasaje que está basado en Marcos 9, del 2 al 13. El título es Bajando el cielo a la tierra. Este evento lo conocemos como la Transfiguración y vamos a estudiar acerca de qué es lo que se trata y qué podemos aplicar a nuestra vida. Marcos 9, del 2 al 13, dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron las palabras entre sí, discutiendo, ¿qué sería esto? ¿Qué sería aquello de resucitar de los muertos? Y le preguntaron diciendo a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito que del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bueno, aquí podemos encontrar que por muchos años bajo la ley, que Israel vivió bajo la ley durante mucho tiempo, que estaba representada por Moisés, y Dios también habló por medio de profetas, representados por Elías. Y aquí podemos encontrar en el versículo 7 que había una voz que venía de una nube. ¿Qué, quién era esta nube? ¿Qué representaba? Representa a Dios. Y bueno, no digo en sí que representa a Dios, sino que Dios se manifestó por medio de esa nube para hablar con ellos. Dice que les hizo sombra, y dice así en el versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. En el versículo 8 podemos entender también algo muy interesante. El tiempo de la ley de los profetas había terminado y daba lugar al tiempo de la gracia, al tiempo de Jesús, que sabemos que por medio de aquel tiempo de los mandamientos era muy complicado que alguien, y realmente era imposible que alguien pudiera cumplir todos esos mandamientos. Para eso vino Jesús, para que por medio de la gracia nosotros pudiéramos ser salvos, y no por medio de mandamientos que es muy complicado que nosotros podamos hacer a la perfección, porque sabemos que no hay ninguna persona que no peque, que no tenga mancha alguna. Todos somos pecadores, y según la Biblia no existe nadie, no existe ninguna persona que sea justa o que sea perfecta en el mundo. Podemos encontrar que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento anuncia la llegada de Cristo. Como acontecimiento de la Biblia, era parte de un plan para su cumplimiento. Y déjeme decirle que ese plan sigue vigente. Ese plan somos usted y soy yo. También cualquier otra persona que usted se pueda imaginar, somos parte de ese plan. Mateo 6:10, la Biblia dice: hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Ese es el propósito a lo que vino
Jesús para morir por ti y por mí, y ese propósito se tiene que cumplir. Ese plan somos tú y yo, que vayamos a compartir a más personas. Somos llamados a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, comenzando por nuestras vidas. Nuestro testimonio tiene que ser tan impactante que alguna persona en algún momento, viendo tus acciones y viendo mis acciones, lleguen a preguntar: oye, ¿tú eres cristiano? ¿Conoces de Dios? ¿Por qué? Porque eres una persona buena, eres diferente. Y lo mejor, que se nota que Jesús vive en ti y vive en mí. Ese es el propósito, que la gente pueda notar y que nosotros compartamos a más personas de la palabra de Dios, que compartamos de lo que Jesús vino a hacer aquí al mundo, que es morir en una cruz, pero no se quedó en la cruz, sino que resucitó. Dejó esa tumba vacía, dejó la cruz vacía y viene para que en algún momento nosotros que tengamos a Él, que lo tengamos a Él en nuestro corazón, hay una promesa, que es que Él en algún momento vendrá al mundo de nuevo, vendrá a nosotros para llevarnos con Él, a sus hijos. Y qué triste sería que ese plan no se haya comunicado con alguna persona de tu familia. Probablemente ya lo hayas hecho y no haya querido aceptar. Hay que insistir, porque nosotros venimos a traer el cielo aquí a la tierra y tenemos que compartirlo con todas las personas posibles. Después del monte de la transfiguración, que representa a nuestra comunión con Dios, que nosotros cuando estamos con Dios y procuramos estar en una estancia solamente con Él, no hagamos como Pedro. Pedro tomó una decisión que no le correspondía y obviamente fue una opción que él según le estaba dando a Jesús, pero no era correcta, porque no tenemos que hacer las cosas como Pedro. Y permítame explicarle, porque en el versículo 5 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿A qué se refería Pedro? Pedro se sentía bien, Pedro se sentía a gusto en donde estaba. Él decía: qué cómodos estamos, me siento completamente bien con ustedes. Hagamos unas chozas aquí, hagamos unas enramadas para quedarnos aquí, estamos muy a gusto, no ocupamos nada más. Esto representa cuando nosotros estamos en algún problema, en algún conflicto, y que Jesús nos saca de ese conflicto, que Él nos saca de esos problemas. Cuando nosotros salimos de esos problemas, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, diciendo: gracias Dios por lo que hiciste por mí, y nos quedamos a gusto. Pero eso, simplemente con agradecer y estar en ese lugar, no basta, porque seríamos como Pedro diciendo: pues estamos muy bien, estamos a gusto, quedémonos aquí. Pero dice Jesús: no debe de ser así. La representación es de que cuando nosotros nos sentimos a gusto en ese lugar, en esa estancia, bajemos del monte de la transfiguración, bajemos de ese momento en el que tú estuviste en una parte complicada y ahora estás bien, y compartamos nuestro testimonio con más personas, que otras personas también escuchen de la palabra de Dios y que escuchen de los testimonios que nosotros hablamos, que Dios ha hecho por nosotros. Ejemplo, personas que han tenido problemas de alcoholismo y que ellos sentían que nunca iban a salir de ahí y que salieron, pero salieron por Jesús. Salieron porque Él tuvo misericordia de nosotros, de ti. De esa manera nosotros podemos compartir. Alguien que haya tenido problemas de drogadicción, que haya tenido problemas familiares, que baje de ese momento en el que se siente cómodo y que lo comparta con más personas. Y que si en ese momento ellos se sienten identificados, puede ser una oportunidad para que compartas y que ellos también sean llamados a alabar a Dios y a demostrar que ellos también pueden salir de esos problemas por medio de la comunión con Jesús, con Dios. Bajemos y demos testimonio. Y yo quiero preguntar 2 cosas. ¿Cuántos apóstoles tenía Cristo? Tenía 12 apóstoles. No hagamos, cuando vivieron esta experiencia ellos, los apóstoles,
los tres, que fue Pedro, Juan y Jacobo, nosotros podemos decir, ¿por qué si tenía 12, solamente llevó a 3? Muchos pensaban que eran sus favoritos, y realmente no. No eran sus favoritos de Jesús, y permítame explicarle por qué después sí lo fueron. Al principio Jesús escogió a todos por igual, los escogió para que ellos tuvieran el mismo propósito de ir a hablar de Él, que ellos fueran a compartir de Jesús. Pero cuando ellos conocen a Jesús, obviamente pues tomaron una decisión muy importante. Ellos fueron los favoritos de Jesús después, y déjeme explicarle que fue porque ellos tomaron a Jesús como su favorito. Muchos dicen, Dios no tiene favoritos. Dios tiene favoritos. ¿Qué pasa cuando tienes algún hijo o si tienes, obviamente a tus papás? Si vemos alguna familia que el papá manda a uno de sus hijos y al otro también, los manda a hacer algún trabajo y uno dice, no, papá, yo no quiero hacerlo. Y otro dice, sí, está bien, yo lo hago con mucho gusto. ¿Cuál de los dos ustedes creen que al papá va a llamar más la atención? ¿Y cuál creen que llegaría a ser su favorito? Cuando nosotros obedecemos a Dios de una manera constante, de una manera en la que nosotros decimos, claro, pues es que es mi trabajo, es lo que yo tengo que hacer. Si de esa manera nosotros obedecemos a Dios, podemos ser sus favoritos. Dios ama a todos por igual, pero Dios puede llamarnos a hacer trabajos grandes y específicos para otras personas, para que otras personas sean llamadas para el reino de Dios. Y obviamente tenemos que buscar la manera de hacerlo de hacerlo de la mejor manera, ser de bendición para otras personas. Y déjame decirte que tú y yo podemos bajar el cielo a la tierra por medio de nuestro testimonio, por medio de la palabra de Dios, compartiendo estos devocionales. Que mando un saludo a los chavos de Zona 1 y a cualquier otra persona que me esté viendo. Compartan estos devocionales. A los jóvenes de Fejubami, de cualquier otra iglesia que me escuchen, compartamos los devocionales para que otras personas puedan escuchar de la palabra de Dios, así sean atraídas a escuchar y a estudiar la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para su vida y nosotros no seamos como Pedro, bajemos y demos testimonio, seamos de bendición para más personas. Espero que sea de bendición, espero que tenga un excelente día y si Dios permite en algún momento encontrármelo y sea de bendición para otras personas. Que Dios le bendiga, comparte y primero Dios seguiremos compartiendo más devocionales para la gloria y la honra de Dios. Que Dios les bendiga.